Bien. Como término general, vamos a seguir en estas guías de estudio. En estas guías de estudio, básicamente vamos a tener que ver formulación de compuestos inorgánicos. Luego de que hemos visto números de oxidación y luego revisamos por familia, estos son números de oxidación. Vamos a ver formulación de compuestos inorgánicos. Ahora, estos compuestos inorgánicos pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios. ¿Qué significa binarios? Que tienen dos tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, el agua. El agua está formada por dos tipos de átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. No es los números de átomos. No, aquí sí es que nosotros tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Tenemos tres átomos. Pero los compuestos binarios no se refieren al número de átomos, sino a la cantidad de elementos que tienen. Aquí tienen dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Ternarios. Dentro de los ternarios tenemos que van a estar formados por tres diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, hidrógeno, azufre, oxígeno. Este se llama ácido sulfúrico. Y los cuaternarios están formados por cuatro tipos de átomos. Sodio 1, hidrógeno 2, carbono 3 y oxígeno 4. Y esta fórmula es del bicarbonato de sodio, el que se utiliza para hacer, que se utiliza en la cocina. Ahora, los compuestos inorgánicos, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Cómo se forman? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se escribe su fórmula? Y nomenclatura significa cómo se nombra. En primer lugar, en la formación. En el primer lugar, en la formación, vamos a considerar que los compuestos orgánicos se forman por reacción. No se forman de la unión, por ejemplo. Aquí no es que se ha unido el hidrógeno y el oxígeno. Sí hay una unión, pero hay una unión de lo que se llaman enlaces químicos. Entonces aquí es una reacción. La reacción significa que va a haber intercambio, va a haber un negociado de electrones entre los elementos que van a formar el compuesto. Es decir, por ejemplo, en este caso de aquí del ácido sulfúrico, azufre, hidrógeno y oxígeno, va a haber una reacción entre ellos, o sea, enlaces entre ellos que van a formarse o sea, van a unirse mediante enlaces químicos. Esto quiere decir, va a haber un negociado de electrones, enlaces iónicos, enlaces covalentes dativos. Es lo que vamos a ver, reacción. La formación es la reacción entre qué sustancia y qué sustancia para formar los compuestos. Sí, pero esta es la palabra clave, reacción. No es unión, no es mezcla, es reacción. La formulación. En la formulación vamos a necesitar saber, en primer lugar, la fórmula general de todos los compuestos, porque esta nos va a decir qué elementos va a estar formados. Por ejemplo, la primera familia que nosotros vamos a ver se llaman óxidos. Y los óxidos se dividen en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. En los óxidos metálicos quiere decir que está formado por un metal, cambio de marcador, está formado por un metal que reacciona con el oxígeno y el oxígeno. Entonces, la fórmula general va a ser el metal, le vamos a escribir como M, metal, y el oxígeno como O. Y aquí vamos a tener la fórmula general. Entonces, por ejemplo, el oxígeno trabaja con el número de oxidación -2 y el metal con su número de oxidación positivo. Entonces, aquí pongamos que sea N, puede trabajar con +1, como litio, sodio, potasio, puede trabajar con +2. Entonces, en la fórmula general, aquí se da un intercambio. Este N va a pasar de lo que estaba como número de oxidación, solo el número, por eso se llama valencia, hacia el oxígeno. Y el 2 va a pasar hacia el metal. Entonces, la fórmula general va a ser
Este 2 va a quedarse acá y esta N va a ponerse acá. Se intercambian valencias. Entonces, me va a dar la oportunidad. ¿Qué son los números de oxidación? Los números de oxidación van el signo y el número. El signo y el número. Y solamente la valencia significa solo el número. Por eso dice, intercambian valencias. Entonces, siempre partimos de esta fórmula general. Para la formulación, vamos a partir de la fórmula general. Y luego en la nomenclatura. En la nomenclatura es cómo se nombran los compuestos. Vamos a tener 3 tipos de nomenclatura. Una nomenclatura tradicional, que también se le conoce como nomenclatura oso, ico, porque las terminaciones van a ser todas oso e ico. Tenemos otra nomenclatura. Voy a borrar un ratito aquí. La nomenclatura Stogh. En la nomenclatura Stogh va a identificar el Stogh cuando se pone entre paréntesis con un número romano. Número romano. Sí, pues vas a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática vamos a utilizar prefijos, que son, por ejemplo, que nos indican número, cantidad. Por ejemplo, bi, tri, tetra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bi que significan 2, tri que significan 3, tetra que significan 4. Entonces, para nosotros identificar tradicional, vamos a identificar oso ico. La Stogh siempre se pone con números romanos y la sistemática nos dice cuánto hay. Bi, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, etcétera, etcétera.